Hermanos, que el Señor les bendiga. Hago mi reconcilio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y perdonada por fe, paso a cada uno de ustedes que me perdonen en el nombre del Señor. Amén. Bueno, hermanos, un día más que el Señor nos permite poder estar en su casa, y pues un día más que el Señor me permite poder hablar con ustedes, amén, y que podamos hablar de la palabra del Señor. Para esto nos vamos a ir al primer libro de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Verso 18. Primera Tesalonicenses 5, 18. Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pueden sentarse. Hoy vamos a hablar de la voluntad de Dios. Amén. El día de ayer, para los que estuvimos, hablábamos de la oración, que por qué orábamos, que para qué. Y en lo que nos quedamos, en lo último, no sé si se recuerdan, fue de que la oración también nos ayuda a alinearnos con la voluntad de Dios. Solo un amén hoy. Espero que usted así lo crea. ¿Sí? Porque por medio de la oración, usted y yo, el Señor, ahora vamos a ver que Dios nos revela el camino que Él quiere para usted y para mí. Nosotros creemos y estamos más que seguros, y está bien en cierta área, pero de que la voluntad de Dios para nosotros siempre va a ser vernos bendecidos, vernos prósperos, vernos grandes, pero a veces, ¿qué pasa cuando la voluntad de Dios no es así? Ya nos hemos preguntado eso. ¿Qué pasa? Entonces, Dios no me quiere ver próspero, bendecido, grande, fuerte. Porque a veces llegan procesos, llegan pruebas, pero esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y como sabemos, y la palabra de Dios nos dice, de que todo nos ayuda a bien. Entonces a veces la voluntad de Dios no se refleja en verlo a usted, sino que en verlo humillado, veíamos ayer. Por medio de la oración, usted y yo veíamos ayer que nos arrepentimos. Nuestra oración siempre debe de existir el arrepentimiento y el pedirle siempre perdón a Dios, porque somos pecadores a cada momento. Y el que me diga que no, pero yo sé que sí. Porque imagínense que me pasa a mí, como no le va a pasar a usted también. Amén. Entonces, todos somos pecadores, veíamos ayer. Pero mire este verso que leímos, donde damos inicio a lo que va a ser a descubrir cómo llegar a conocer la voluntad de Dios. Dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Dad gracias en todo. No solo dice dad gracias cuando estás bendecido, cuando tenés comida, cuando tenés calzado y cuando tenés ropa, cuando tenés salud. Dice dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de nuestro Dios para nuestras vidas. Es lo que yo les decía, cuando llegan las pruebas y los procesos, también hay que darle gracias a Dios, porque esa es la voluntad que Él ha tenido para usted y para mí, tenernos en proceso o en prueba.
a veces no nos gusta, pero así debe de ser, fíjese. Sí, hay muchas situaciones en las que a veces nosotros nos preguntamos, ¿y está en serio es la voluntad de Dios? Porque vemos cosas que decimos, ¿cómo es posible que Dios me quiera tener así? Decimos nosotros, ¿verdad? Pero aún nos hace falta, y bueno, el verso aquí está, pero como nos pasa que no leemos, o quizás lo agarramos a conveniencia de nosotros. Pero aquí dice, da gracias en todo. Entonces, siguiendo con lo que ayer hablábamos de la oración, a veces estamos orando fuera de la voluntad de Dios. ¿Usted nunca ha sentido que ha estado orando fuera de la voluntad de Dios? Sí, a veces nos ha pasado. Porque hay momentos en los que nuestra oración solo está en que Dios quiere vernos, como les decía. Pero hay algo que Dios necesita de parte de nosotros. Y solo lo vamos a poder entregar por medio de procesos y por medio de pruebas. Y entonces a veces es el problema cuando estamos orando fuera de la voluntad de Dios. Porque pedimos cosas que para nosotros es así. Y cuando no se cumplen es porque no es la voluntad de Dios, pero lo que nosotros hacemos es, bueno, como el Señor nunca me respondió, entonces yo ya no oro. Era lo que ayer decíamos. ¿Por qué no nos llega el deseo de orar? La gente dice, les decía yo ayer, ay, porque me siento vacío, me siento aquí. No, no está vacío, está lleno de pecado. No está vacío. Entonces, cuando usted y yo sabemos cuál es la voluntad de Dios, nada ni nadie nos mueve. Ni tentación, ni que aquí, que nada nos mueve cuando usted y yo estamos sabedores de cuál es la voluntad de Dios. Y aquí dice, da gracias en todo. Pero ¿qué pasa cuando llega, cuando no sentimos que no tenemos? Empezamos a desesperarnos, empezamos a hacer y deshacer. Nos estamos saliendo de la voluntad de Dios. Porque no damos gracias. Solo empezamos a quejarnos. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y de dónde voy a sacar? ¿Y de dónde voy a hacer esto? ¿Y cómo? Si yo no puedo, si yo no tengo. No estamos dando gracias a Dios. Pero cuando usted y yo sabemos, y ya vamos a ver más adelante cómo usted y yo vamos a saber que estamos dentro de la voluntad de Dios. Pero hay momentos que nos pasa esto. Entonces el Señor, yo siempre le vuelvo y siempre se lo voy a repetir. Tomemos la palabra de Dios como una advertencia. Porque si Dios lo está hablando es porque Dios no quiere que cuando llegue el momento lo vayamos a cometer, porque ya lo estamos viendo aquí. Para eso venimos, a crecer y a aprender de lo que la palabra de Dios nos habla, ¿sí? Vámonos al libro de Efesios. Efesios capítulo 1. Verso 9. Versículo 9. Amén. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ahora usted y yo vamos a comprender un poco de que la voluntad de Dios es un misterio. Que a veces usted y yo decimos, pero ¿y cómo? Es un misterio, dice aquí. Dándonos a conocer que la voluntad de Dios es un misterio. Entonces, ¿qué usted y yo debemos de hacer? Aprender a vivir con ese misterio. Y es donde llegamos a este punto de que cuando nos vemos en situaciones decimos y empezamos a quejarnos.
es como un matrimonio. En un matrimonio, las personas de afuera no conocen lo que pasa dentro del matrimonio. No debería de ser así. De que él tenga algún problema, las demás personas no deberían de saberlo, sino solamente dentro del matrimonio. Hay misterios dentro de los matrimonios, ¿verdad que sí? Que no se pueden hablar en público. Yo no le estoy hablando de algo que usted ya va. No, hay muchas otras cosas. El hermano Eduardo puede saber lo que a mí me gusta y a lo que no me gusta. Y no es necesario que lo divulgue allá afuera. ¿Sí? El hermano Eduardo puede tener algún lugar, un lunar ahí escondido y no es necesario divulgarlo. ¿Amén? Son misterios que quedan entre los esposos. Entonces, dice aquí que la voluntad de Dios es un misterio, que usted y yo no tenemos ningún derecho ni ningún derecho de quejarnos de ese misterio. Amén. Es mejor aprender a vivir con eso. El ejemplo que le pongo de esposo, va. Imagínense. No es necesario que entre esposos allá afuera se divulgue lo que al esposo no le agrada. ¿Sí? No es necesario. Tiene que quedar entre esposos. Porque la gente allá afuera lo que hace es criticarlo y mal aconsejarlo. Entonces es necesario que los misterios queden entre. Y es lo mismo con la voluntad de Dios. Usted y yo allá afuera no podemos ir a decirle a la gente, mire, fíjese que Dios me quiere tener así, así y así. ¿Qué va a decir la gente allá afuera? No le va a comprender, no le va a entender lo que usted le está queriendo decir. Porque es un misterio de Dios. Aquí nuestra pastora decía, el Señor me ha mostrado esto, me ha mostrado. Pero ella no lo divulgaba a todos, porque ella sabía que no todos podían creerlo. Es lo mismo lo que dice aquí, que la voluntad de Dios es un misterio que usted y yo, si no estamos, ya vamos a ver, si no estamos bien parados o bien cimentados en la fe, nunca lo vamos a llegar a comprender. Entonces, nuestro pensamiento debe de ser que usted y yo por algo estamos aquí. Cada uno de nosotros tenemos una asignación de parte de Dios, un propósito. Usted no debe de sentirse aquí que no tiene ningún propósito en Dios, porque sí lo tiene. Que aún no lo ha echado a andar es otra cosa. Ya vamos a ver más adelante. Pero todos aquí tenemos una asignación, un propósito. Entonces nuestro pensamiento debe de ser, si está pasando esto en mi vida, es porque algo Dios va a hacer. Es porque su voluntad así es. Y de algo bueno va a salir de lo que está pasando. Amén. Vamos a ver en el libro de Romanos, vámonos al libro de Romanos, en el capítulo 12. Vamos a tratar de explicar lo que dicen estos versículos. En el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
lo primero que dice, el hermano Pablo le dijo y nos lo dejó escrito. Hermano, yo les ruego, yo les suplico, yo les pido por la misericordia de Dios, dice, que usted y yo cuando venimos a este lugar, nos venimos a presentar a Dios, dice, en sacrificio. En el Antiguo Testamento, cuando querían que fuera sanado alguna enfermedad, cuando querían que se le perdonara algo, se entregaba un sacrificio al templo y se le daba al sacerdote y el sacerdote hacía el sacrificio. Pero ahora el Señor Jesús dice de que nuestro cuerpo debe de presentarse ante Dios como un sacrificio. O sea, usted y yo venimos aquí y lo que a veces traemos de allá afuera debemos de tomarlo, amarrarlo si es posible, porque a veces uno de allá afuera trae un animal que no quiere, que viene bravo, que viene enojado porque escuché aquello, que porque oí aquel chambre y me dio cólera y todas esas cosas, usted y yo venimos aquí, las amarramos y se las presentamos a Dios como un sacrificio, que sea Dios encargándose de todo eso que usted a veces y yo sentimos. Amén. Y entonces dice, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Imagínese cuando usted le dicen, vaya al juzgado, usted se presenta, ¿verdad? Porque le da miedo, yo guarde, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda no se diga. No tiembla ante el Ministerio de Hacienda, fíjese, no, a ninguno le ha pasado aquí. A mí sí ya me pasó, fíjese, hermano. No fui yo, pero a la persona que iba sentíamos que todo nos temblaba. Por el gran miedo de irse a presentar. A veces nos pasa que venimos aquí y nos da igual. Me vengo a sentar y hay que ver a Dios qué hace. Y decía la hermana Gloria, y hacemos la oración de tirador, ¿verdad? Ni siquiera nos arrodillamos bien, sino que solo con una. Ahí no le estamos presentando a Dios para que Él se encargue de nuestra vida. El animal sigue ahí y floreciendo más cada día. Sí, porque venimos y nos vamos igual, cuando debe de ser lo contrario. Amén. Entonces, dice en el verso 2, no os conforméis a este siglo. ¿Sabe cuál es el peligro de que usted y yo no presentemos ante Dios todo lo nuestro cuerpo que comete pecado a cada momento? De que venimos y nuestra mente empieza a conformarse a la del mundo, a lo que está pasando. Sí, porque cuando usted y yo no le presentamos a Dios y no le damos a Él que Él se encargue, de repente vamos a ver aquí a la hermana con la moda de allá afuera. Eso es conformarse al siglo o al mundo. Amén. Entonces, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente. El Señor quiere que cuando usted y yo nos presentamos y lo hacemos como debe de ser y le entregamos nuestra mente y nuestro corazón, Él empieza a ayudarnos a transformarnos. Y es ahí donde usted y yo vemos, mire cómo viene ahora la hermana, gracias a Dios. Deberíamos de darle gracias a Dios, pero nosotros hacemos lo contrario, ¿verdad? Lo de pantalla lo hace. De por gusto. Así hacemos a veces, fíjese. Pero que Dios nos ayude. Entonces, dice de que se va renovando, nos vamos transformando si nosotros cumplimos en presentarnos, en presentar ese sacrificio para Él, no para nadie más. Aquí usted y yo no venimos a que nos vean, a que el hermano Eduardo lo vea, así vino, para que nos dé privilegio. No. Debemos de presentarnos primero ante Dios. Él es el que interesa, porque con Él es que usted alcanza. El hermano Eduardo, cuando usted le dice, mira hermano Eduardo, préstame, el hermano Eduardo le dice que no, pero Dios no le dice que no, que lo hace esperar, sí,
porque quiere que llegue a algo, ¿sí? Pero el Señor no le dice que no. Amén. Entonces es necesario saber de que venimos aquí a presentarnos ante Dios, no ante la mirada del mundo. Vámonos al primer libro de Juan. Primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 13. Capítulo 5, versículo 13. Amén. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mire qué bonito. Dice que Él dejó escrito esto para que creamos, para que nuestra fe siempre esté en lo más alto posible. Y esa es la confianza que usted y yo reflejamos, ya sea al mundo o a Dios. Porque creemos, aunque no estuvimos allá en ese momento, pero creemos que Dios es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro Salvador y que Él vino por todo lo que usted ha cometido, lo que va a cometer y lo que a veces seguimos cometiendo. Creemos, amén. Entonces esa es la confianza que usted y yo tenemos. Y dice que si pedimos alguna cosa, si está bajo su voluntad, Él nos oye. Entonces la oración no debe de ser solo así por así. Te pido y todo te pido, ¿ah? No debe de ser solo así. Ayer veíamos de que es necesario de que haya un arrepentimiento siempre en nuestras oraciones, para luego venir y decirle: Señor, si es su voluntad, yo le pido esto, esto y esto. Pero si no, usted vea cómo hace. Pero eso nos cuesta que nos salga, fíjese. Porque creemos que todo lo que hay en este mundo, todas las ofertas que nos llegan, todas las decisiones que hay que tomar, son la voluntad de Dios. Pero como Dios conoce el futuro, usted no lo conoce, pero Dios sí. Entonces en nuestras oraciones siempre debe de existir: Señor, si es tu voluntad, así será. Amén. Entonces, dice que esa es la confianza. Mire qué bonito, que si usted y yo tenemos la confianza y hemos venido haciendo lo que debemos hacer, Él nos oye. No hay que salirnos de la voluntad de Él. Muchas veces usted y yo hemos tomado decisiones que decimos: es que aquí es, porque aquí es, y hasta nos brillan los ojos. Pero nunca le decimos: Señor, revéleme si esa es su voluntad. Ay. Bueno, hoy sí. Miren, se quería quedar ahí. Vámonos al libro de Juan, San Juan, capítulo 17. Esta es una oración, mire. El Señor Jesús era tan bonito, tan especial, porque dice que en este capítulo dice: Jesús ora por sus discípulos. En el versículo 11 dice, 17:11, San Juan. Amén. Y
Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y entonces, hermana, ¿cómo yo voy a saber si es la voluntad de Dios o no? La decisión o lo que tengo que hacer, o la oferta que me está llegando, o el estudio que debo de hacer, o que si voy a ir a otro país. ¿Cómo yo voy a saber si es la voluntad de Dios entonces? Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como tú y yo somos. Unidad, comunión. Por medio de eso, usted va a alcanzar a que Dios le revele si esa es su voluntad. ¿Sí? Pero si estamos alejados de la unión y de la comunión, por eso es que muchas veces tomamos el camino y hay que vean, yo me voy. Porque no tenemos discernimiento de parte de Dios. El Señor dice que los esposos son una sola carne. Amén. Están unidos. Así usted y yo debemos de estar siempre con Dios. Unidad, sea como sea, unidad. Que usted le falló, pero siga buscando la unidad. En los esposos un día andan contentos, el otro andan enojados a veces. ¿Verdad que así pasa? Sí, así pasa, no me diga que no. Un día nos levantamos que no pensamos lo mismo que él y empieza. Sí pasa, pero ahí sigue uno. Mi hermana Eduardo llevamos 10 años. La hermana Marixa le ha aguantado tanto al hermano Moisés que ya lleva 30 no sé cuántos años, imagínense. Ahí sigue la unidad. ¿Y por qué con Dios no? Si es Dios el que le da la vida, si es Dios el que le da la comida, si es Dios el que le ha dado techo. Aquí ninguno vive en la calle, ¿verdad que no? Por gracia de Dios, por misericordia de Dios. Entonces, cuando uno le falla, no debe de alejarse de la unidad, de la comunión. Mejor tratar la manera y venir y decirle: Señor, me arrepiento, perdóneme. Aquí sigo. Pero cometemos el error de alejarnos. Y Dios no quiere. Da gracias en todo. Te fallé, Señor, pero gracias porque no me mataste. Sí, porque imagínese, el Señor le placiera, si usted cometió un error, cortado. Pero Dios no lo hace. Da gracias en todo. Esa es la voluntad de Dios para usted y para mí. Entonces, la comunión, la unidad con Dios, ahí usted y yo vamos a saber si es la voluntad o no de Dios. Porque viene Dios y cuando nosotros oramos, porque nos comunicamos con Dios, si usted le pide a Dios: Señor, dame el discernimiento para yo saber si esto es lo correcto, si esta decisión es la correcta, si este camino es el correcto, si esta palabras son las correctas, dame el discernimiento. Por medio de una comunión. Buscar a Dios en la oración es mantener una relación, no de lejos, decíamos, ¿verdad?, sino que cerca, una comunión con Dios. Amén. Miren, siempre en el libro de San Juan, en el capítulo 11, en el versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído.
Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Pero lo importante es esto, miren. Padre, gracias te doy por haberme oído. Cuando hay unidad, cuando hay comunión con Dios, Él siempre nos oye. Y entonces usted y yo venimos a empezar a ver cuál es la voluntad, porque Él empieza a revelarnos el camino. Usted siente que no le llama a ir allá, es Dios revelándole, pero porque usted mantiene esa comunión. Si no, como le digo, agarramos camino y ahí vamos. Y nos vamos a dar con los dientes. Y venimos aquí sin dientes. Porque esa no era la voluntad de Dios. Venimos aquí a veces sin nada. Porque esa no era la voluntad de Dios. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Miren lo que dice este versículo. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Copas llenas, eso significa vida de oración, no momentos de oración, como nos pasa a veces. Solo aquí oramos, pero en la casa no oramos. Solo aquí venimos a decirle Señor, 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 pero el Señor dice, orad sin cesar. Es porque todo el día podemos hacerlo, porque hablamos con Él. Usted y yo hablamos hasta decir ya no. Con cualquiera que se nos para enfrente, mire que hablamos y hablamos pero con Dios no. Porque si es lo mismo. Sí. Pero ¿sabe por qué no lo hacemos? Porque como le fallamos a cada rato, no nos sentimos dignos y creemos que Él no nos va a escuchar. Eso a veces nos pasa. Entonces, usted y yo a veces dice el versículo, que hay copas de oro llenas de incienso, que son sus oraciones. A veces usted y yo llevamos años pidiéndole a Dios algo. ¿O no nos pasa así? O meses o ya días de que Señor, Señor, Señor. Y usted dice, ¿qué pasó aquí? Ya llevo tanto y veámoslo de esta manera. Dice que hay una copa de oro. Cada momento que usted ora y le pide a Dios, le echan a la copa. Pero cuando la dejamos a la mitad, es porque ya pasó, dijo usted, bueno, ya pasó tanto y el Señor se quedó a la mitad. Pero ¿verdad que dice que tiene que estar llena? Vida de oración. Orar sin cesar. Cuando usted y yo comprendemos que el orar sin cesar no debe de faltarnos, la copa se llena. Y usted y yo empezamos a ver la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero necesitamos tener una vida de oración. No solo una semana orar de madrugada y la otra ya no. Porque sentimos que, ¿verdad? Que se siente el desvelo.
vida de oración. Que ya pasaron 2 años y usted sigue pidiendo vida de oración. Y Dios va a ir haciendo su voluntad en cada uno de nosotros. Amén. Así que, mire el ejemplo cuando el Señor Jesús llegó a la tumba de Lázaro. Ya vimos que le dijo: gracias, Señor, porque tú siempre me escuchas, porque me has escuchado. Hay una comunión ahí, amén. Hay una relación. Viene cuando llega al frente, ¿qué le dijo? No le dijo, a veces, ¿verdad? Nosotros, Señor, solo le dijo: Lázaro, ven fuera. Y usted va a quedar, ¿cómo es posible que solo eso le dijo? El poder de la comunión, el poder de la relación, el poder de tener una vida de oración. Usted va a llegar, si es así la voluntad de Dios, y esto se hace porque se hace en el nombre de Jesús. Y así va a ser, si está dentro de la voluntad de Dios. Usted y yo ya sabemos que está dentro de la voluntad de Dios. Yo no le puedo decir al Señor: Señor, deme otro carro si ya tengo uno. ¿Para qué quiero otro? ¿Para qué? Un ejemplo, ¿eh? Yo no puedo venir y pedirle al Señor: Señor, dame otro par de zapatos, pero de $100 quiero ahora, si ya tengo como 4. Eso no está dentro de la voluntad de Dios. No. Son pequeños ejemplos, no se imagina tanta. La gente a veces le pide cosas a Dios que nada que ver. ¿Sí? ¿No le ha pasado a usted? Yo creo que sí, fíjese. A todos nos pasa. Que a veces pedimos cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Porque Dios le conoce más que nadie. Bien adentro, ahí mire. Y ese corazón es engañoso, dice, ¿verdad? Entonces, yo digo, pero usted si quiere lo toma, pero ya no le digamos al Señor: Señor, dame tanto, Señor, dámelo. No, ya no le pidamos hacia el Señor. Es que el Señor conoce ese corazón engañoso que tenemos. Y Él sabe que con $1,000 nos volvemos locos. Sí, y no me ve así, porque sí. Dios quiere, Dios quizás en su voluntad es que usted y yo vayamos con la provisión del día para que sigamos buscándolo. Debemos de llegar a comprender esas cosas para continuar en la comunión con Dios. Amén. Yo digo, el Señor no me ha quitado todavía este dolor de cabeza porque así es la voluntad de Él. Porque si no, yo no voy a estar ahí: Señor, aquí estoy otra vez, Señor, por favor. Sí, yo así lo veo. No sé usted cómo ve su proceso, su prueba que está pasando. ¿Sí? No quiero decir más porque se van a enojar, pero veamos las cosas que nos están pasando, de que quizás allí está la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios le bendiga.